Ave María Purísima, sin pecado concebida. Qué gusto estar de vuelta con ustedes, esta vez presentándoles un verdadero tesoro de la Iglesia. Este tesoro es el Catecismo Mayor de San Pío X. Un catecismo que el Santo Padre Pío X editó a principios del siglo XX y en mi ejemplar tiene 192 páginas, que parecerían pocas páginas. Sin embargo, es de una riqueza doctrinal, es un tesoro, verdaderamente un tesoro. Como todo catecismo, tiene una estructura. Nosotros conocemos el catecismo que utilizamos ahora, que tiene 4 partes, ¿no? La parte del credo, la parte de la celebración, la parte de los mandamientos y la parte de la oración. Bueno, en por ahí el orden está un poquito distinto, pero tiene una riqueza adicional porque tiene otros capítulos dedicados a otros temas muy interesantes. Yo espero que se enganchen con la lectura de este catecismo porque esta obra tiene el antiguo método de las preguntas y respuestas, con el que muchos hemos aprendido el catecismo y que era mucho más fácil de aprender y de memorizar. No debemos ser ignorantes en materia de religión y estudiar el catecismo, y como dice un muy sabio sacerdote conocido, nunca debiera caérsenos de las manos. Y verdaderamente, por su tamaño, es muy fácil de llevar en la cartera de la dama o en el bolsillo del caballero, como dicen por ahí, o bueno, tenerlo a mano siempre, porque verdaderamente tiene una riqueza doctrinal que les aseguro que no se van a arrepentir de leerlo. Tiene una primera parte como una lección preliminar, además tiene unos dibujitos que, bueno, a mí, que yo soy muy nostálgica, me encantan este tipo de dibujitos. Dice la primera pregunta: ¿sois cristiano? Sí, soy cristiano por la gracia de Dios. Entonces la segunda pregunta dice: ¿por qué se dice por la gracia de Dios? Se dice por la gracia de Dios porque ser cristiano es un don enteramente gratuito de Dios nuestro Señor que no hemos podido merecer. ¿Y quién es verdadero cristiano? Verdadero cristiano es el que está bautizado, cree y profesa la doctrina cristiana y obedece a los legítimos pastores de la Iglesia. Bien, tiene varias preguntitas y varias respuestas, y luego pasa a lo que es el desarrollo en la parte primera del símbolo de los apóstoles, llamado vulgarmente el credo. Aquí desarrolla los 12 artículos del credo, que es el que rezamos en la misa, ¿verdad? Muy bien. Luego, en la segunda parte, habla de la oración, desarrolla el Padre Nuestro, el Ave María, explicados muy bien. Luego habla de los mandamientos, de la ley de Dios en general, y luego va desarrollando mandamiento por mandamiento. Luego llegamos a una parte maravillosa que es la de los sacramentos, y acá me quiero detener un poco porque con tanta confusión que a veces tenemos los católicos cuando vamos a misa, que creo que lamentablemente más de uno no llegamos a comprender cuál es la naturaleza de la misa, ¿no? Como sacramento, pero ¿qué significa en verdad? ¿Qué vamos a hacer ahí? Muchas veces me parece que por la forma que nos comportamos no sabemos qué estamos haciendo. Y acá, por ejemplo, el Papa lo explica muy bien, ¿no? Dice, por ejemplo, ¿cómo hemos de estar en el acto de recibir la Sagrada Comunión? En el acto de recibir la Sagrada Comunión hemos de estar arrodillados, tener la cabeza medianamente levantada, los ojos modestos y vuelvos a la Sagrada Hostia,
la boca suficientemente abierta y la lengua un poco fuera sobre el labio. Fíjense cómo antes se le enseñaba a las personas cómo comulgar correctamente, ¿no? La posición, porque a veces uno dice, pero ¿cómo tengo que estar? Arrodillado, pero mirando al sacerdote, mirando la hostia, abriendo la boca. Bueno, es un tema práctico, pero fíjense qué clarito que está acá, ¿no? Después explica cómo tener la bandeja de la comunión. La bandeja de la comunión hay que tenerla de manera que recoja la sagrada hostia si por ventura viniese a caer. El lenguaje que utiliza además es maravilloso, ¿no? ¿Cuándo hemos de tragar la sagrada hostia? Hemos de tragar la sagrada hostia lo antes posible y abstenernos de escupir por algún tiempo. Importante, ¿no? ¿Qué hay que hacer si la sagrada hostia se pega al paladar? Si la sagrada hostia se pega al paladar, ha de despegarse con la lengua y jamás con los dedos. Bien. Dice otro capítulo sobre el santo sacrificio de la misa. De la esencia, institución y fines del santo sacrificio de la misa. Dice, ¿es la Eucaristía solamente sacramento? Qué buena pregunta, ¿es solamente un sacramento? La Eucaristía, además de sacramento, es también el sacrificio perenne de la nueva ley dejado por Jesucristo a su Iglesia para ser ofrecido a Dios por manos de los sacerdotes. Sacrificio. Dice, ¿en qué consiste en general el sacrificio? El sacrificio en general consiste en ofrecer una cosa sensible a Dios y destruirla de alguna manera, en reconocimiento de su supremo dominio sobre nosotros y sobre todas las cosas. ¿Cómo se llama este sacrificio de la nueva ley? Este sacrificio de la nueva ley se llama la Santa Misa. ¿Qué es, pues, la Santa Misa? La Santa Misa es el sacrificio del cuerpo y sangre de Jesucristo que se ofrece sobre nuestros altares, bajo las especies de pan y de vino, en memoria del sacrificio de la cruz. ¿Es el sacrificio de la misa el mismo de la cruz? El sacrificio de la misa es sustancialmente el mismo de la cruz, en cuanto el mismo Jesucristo que se ofreció en la cruz es el que se ofrece por manos de los sacerdotes, sus ministros, sobre nuestros altares. Mas, cuanto al modo con que se ofrece, el sacrificio de la misa difiere del sacrificio de la cruz, si bien guarda con éste la más íntima relación. Entonces, ¿qué diferencia y relación hay entre el sacrificio de la misa y el de la cruz? Entre el sacrificio de la misa y el de la cruz hay esta diferencia y relación, que en la cruz Jesucristo se ofreció derramando su sangre y mereciendo por nosotros, mientras que en nuestros altares se sacrifica el mismo sin derramamiento de sangre y nos aplica los frutos de su pasión y muerte. Esto es para meditarlo, justamente ahora que se nos acerca el santo tiempo de Cuaresma. Bueno, tal vez es un buen motivo de meditación, una materia de meditación, si verdaderamente comprendemos el santo sacrificio de la misa y pedirle a Dios la gracia de poder aprovechar los frutos de este misterio, ¿no? De la redención que se sigue renovando en los altares a diario en la Santa Misa. Bueno, como les dije, este catecismo es completísimo y hay una parte que se dedica a las virtudes. Después sigue otra parte que son los dones del Espíritu Santo, muy bien explicados y desarrollados. Insisto en me encantan las ilustraciones, ¿no? Después tenemos por aquí las fiestas del Señor, claro. Algunas de estas fiestas a veces es difícil seguirlas con el calendario nuevo, ¿verdad? Pero las importantes, la Navidad, la Pascua, la fiesta de la Santísima Trinidad,
de la fiesta de la Ascensión del Señor, de Pentecostés, los fieles difuntos. Tiene realmente muchas explicaciones y es muy rica. Luego habla de la historia de la religión, la historia de la salvación, haciendo un breve resumen del Antiguo y el Nuevo Testamento. Y termina en la última parte con un poco de un resumen de la historia de la Iglesia a lo largo de los siglos, ¿no? Desde que fue creada la Iglesia Católica por nuestro Señor Jesucristo hasta el día de hoy. Bueno, espero que se hayan entusiasmado con este pequeño gran libro. Es un libro para verdaderamente, no para leerlo de corrido, digamos, es un libro de material de estudio, ¿no? Y tal vez, bueno, estas verdades de fe que están muy bien desarrolladas aquí por San Pío X. Recordamos que San Pío X, bueno, fue un aguerrido varón de Dios en contra de la herejía modernista, ¿no es cierto? Así que bueno, él fue un fiel guardián de la fe, es el patrono de los catequistas, así que si alguno de los que siguen el canal es catequista, recomiendo ampliamente que amplíen su estudio del catecismo del catecismo que tenemos hoy día, con este catecismo. Como siempre les digo, si el video les gustó, den me gusta, compartan y suscríbanse. Cada vez somos más. Ave María Purísima.